Muy buenos días para todos ustedes, queridos hermanos del apostolado de la sangre de Cristo, conocido entre nosotros como el Getsemaní. Me han pedido el favor de decir alguna eco de las lecturas de la lección número 1 en los 3 mensajes que aparecen al inicio. Como siempre digo, cuando leo este tipo de documentos, a veces queda uno perplejo. A veces no es tanto lo que digan, sino el contexto, la manera como se dice y como viene anunciado el contenido de dicho mensaje. Claro, no me quedo en los detalles, pero los detalles siempre llaman la atención la forma como se redacta o se viene escrito estos mensajes. Aquí aparecen dos grandes actores. Aparece Jesús, aparece la Virgen, como personajes centrales, por decirlo así, y aparece el pueblo de Dios. Ustedes que han sido atentos a escuchar la voz del Señor y que se han dejado invitar por Él para que sean sus compañeros de camino, para que sean aquellas personas que junto con Él puedan ayudar a salvar el mundo. Como lo dice uno de los temas, se convierten en guerreros del apostolado del Señor, en pro de reparar, de reconstruir ese tejido en las relaciones entre los hombres y Dios, entre la humanidad y Dios. Podemos decir que la temática de este día es muy profunda, pero a la vez es sencilla en los 3 mensajes. El Señor nos llama a César, como estamos hablando ahorita, nos presenta una realidad. En los dos grupos de personas, pudiéramos separarlo así o dividir la humanidad en dos grupos. Aquellos que viven en oposición a la cruz de Cristo, abiertamente. Y otros que viven siguiendo la cruz de Cristo, adorando la cruz de Cristo, del Cristo glorioso y resucitado. Sin embargo, en la vida aparecen otros dos grupos de personas que son aquellos que son indiferentes a la cruz de Cristo. Les da lo mismo que nada. No se sienten llamados e interpelados por la cruz. Y hay otros que miran con cierto folclore la cruz y le ponen todos los adornos esotéricos acerca de la cruz. En definitiva, siempre se está evadiendo la cruz. Y el Señor nos llama justamente a vivir la espiritualidad de la cruz de Cristo. Y nos llama a qué cosa, cómo poder vivir la espiritualidad de la cruz. ¿Qué es eso de la espiritualidad de la cruz? ¿Somos una religión donde se cultiva el masoquismo, el sufrimiento? No, todo lo contrario. La verdadera liberación del sufrimiento no se trata de escapar ante el dolor, quererlo vivir como los avestruces, que meten la cabeza para así pasa el problema por encima. Eso no hace que el problema se haya superado. El Señor nos invita a mirar el sufrimiento, la enfermedad, el dolor, la muerte, los problemas de la vida, las dificultades mismas de la persona, las debilidades del ser humano, mirarlos a los ojos. En el Evangelio de ayer, lunes,
séptima semana de Pascua, un día después de la ascensión, nos decía al final Jesús en el Evangelio de Juan, nos decía, nos hablaba del amor, nos hablaba de la confianza en Él, y al final nos decía que tenemos que sufrir, porque Él se va y nos deja este mundo encargado de nosotros, con problemas, y vamos a sufrir persecuciones, y si queremos ser una vida coherente con Él, vamos a sufrir persecuciones, calumnias, chismes, enredos. El mismo Satanás se va a venir en contra de nosotros. Pero el Señor nos decía una frase que fue como la bandera del Papa Juan Pablo II, de su santidad el Papa Juan Pablo II. La utilizó en el primer encuentro con los jóvenes en Argentina, en el año 85, en Buenos Aires, donde decía, citando al Evangelio de Juan, decía, no tengan miedo, yo he vencido el mundo. Eso. Entonces el Señor nos llama a vivir de la espiritualidad de la cruz. ¿Y qué es eso de vivir la espiritualidad de la cruz? Es vivir de la espiritualidad del misterio de la encarnación. Porque la encarnación en sí mismo lleva un sufrimiento. Y el Jesús nos invita a hacer sacrificios para vivir esta experiencia de la cruz. ¿Qué sacrificios son? El mejor sacrificio no puede ser otro que el sacrificio del mismo Jesucristo, que se ofrece al Padre por la salvación del mundo. Y es la Eucaristía. Es Jesucristo que se ofrece el sacrificio. No es sacrificio mío ir a misa. Eso, los sacrificios fueran eso, pues todo el mundo haría sacrificios de ese estilo. No obstante eso, también hay que hacer una serie de sacrificios de tipo personal que se asocian a este misterio redentor del Señor. Ustedes, cada uno piensa lo que puede sacrificar, en lo ofrece al Señor en actitud de sacrificio por el perdón de los pecados de ustedes, de la familia, de la iglesia, de la sociedad, de alguna persona en concreto, de un conocido, de un amigo. El sacrificio es para glorificar a Dios y mostrar que Dios en la humillación, en la humildad, en la fragilidad, siempre aparece el poder de Dios. Se vienen a la mente las palabras de Jesús que dice, donde sobreabunda el pecado, la debilidad, abunda la gracia. Es eso. A eso es lo que tenemos que trabajando. Con el sacrificio podemos glorificar a Dios y hacemos que Dios sea glorificado en nosotros, en nuestra vida, en nuestra persona. O cuando no hacemos sacrificios, entonces lo que hacemos es que Satanás sea glorificado en nosotros, en el mundo, en la familia, en la sociedad. No se puede hacer sacrificio si no hay amor, porque si no hay amor, eso se llama masoquismo. Usted va a quedar resentido, va a quedar herido, va a cansar, va a renegar después. No, para poder hacer toda la espiritualidad del camino de la cruz, que es el mismo camino de Cristo, se requiere el amor. Un amor que ya Dios ha colocado en el corazón de nosotros. Y es solamente pedirle a Él que nos conceda esa gracia de poder expresar ese amor a través de pequeños detalles por la salvación del mundo. Un sacrificio, rezar el rosario por alguna persona, por alguna sociedad. Eso que estamos haciendo estos días por la paz del país, para que el satanismo, la brujería, la santería, el vudú, el espiritismo, la magia negra, el comunismo, el socialismo, la masonería nos impongan en el mundo, en la sociedad colombiana. Eso es orar. Orar por la paz de estos muchachos, de los guerrilleros, de los delincuentes, del gobierno, de las Fuerzas Armadas. Orar por los estudiantes universitarios, por los profesores. Orar por todo el mundo. Yo sacrifico, ofrezco ese rosario, ofrezco esas Ave Marías, ofrezco este ayuno por la salvación del mundo. Eso es la espiritualidad de la cruz, porque usted está ofreciendo por la salvación de otros. ¿Mm? Es a eso que tenemos que apuntar.
Para eso el Señor nos da algo importante, la gracia. Sin eso, imposible. La gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia? En este momento, vamos a ir tocando varios temas sobre la gracia. En este momento, la gracia es la fuerza, la constancia, la generosidad de usted, el deseo del bien para el otro, el amor. Esas son expresiones, por ahí dejemos aquí, en ese primer elemento, ese primer punto, esa definición de gracias, como ese momento interesante. Cuando hablamos de la gracia, es una capacitación que Dios da al ser humano para vivir un estilo de vida a la cual Él nos llama. Esa gracia todos la recibimos el día del bautismo. Se nos dio la gracia santificada, cuya función en nosotros es eso, santificar, iluminar, fortalecer, bendecir, auxiliar, perdonar, reconciliar, sanar, liberar. Todas esas son las acciones de la gracia. Y entre más gracia se tiene, más divinos somos. Pongamos un ejemplo o varios elementos que nos pueden ayudar a entender. Recuérdense las palabras del ángel a María. Le dijo: Dios te salve María, llena eres de gracia. En este caso, ¿qué significa la gracia? Dios. Entonces sería: María, dichosa tú que estás llena de Dios. Estás llena del poder de Dios, de la sabiduría divina. Eso es dichoso. También otro personaje, José, el esposo de María. Si bien hay unas palabras casi similares cuando el ángel le anuncia la misión de José, también es bendecido y lleno de gracia para cumplir esa misión. Y el gran por excelencia y el mejor de todos, pues es Jesucristo. Él tiene a Dios dentro de sí, lleno de gracia, lleno de plenitud, lleno de poder. Y esa misma gracia, ese mismo poder el que hemos hablado, la descubrimos en la escuela apostólica. Estamos todavía leyendo los pasajes del libro de los Hechos. Cuando vemos todo lo que Dios hace a través de una persona, cuando una persona se deja iluminar, llenar del Espíritu Santo, lo que Dios es capaz de hacer en esa persona. Por ejemplo, un Pablo, por ejemplo, un Esteban, por ejemplo, un Apolo, yo, todos los San Pedro, todos los demás apóstoles, las mujeres que van a entrar en concurso allí, Lida, que fue la primera europea bautizada en Europa, Lidia se llama así. Qué interesante. Y lo que van a hacer después. En Atenas se conquistan esta tan famosa Lidia y después vienen y conquistan a, a este filósofo que después es el que cristianiza la filosofía griega, Dionisio de la Areopagita, Pablo allá en Atenas. Y eso, cuando la persona queda llena de gracia, está dotado. Es la gracia para vivir un estilo de vida a la cual el Señor nos está llamando. Cuando se habla de la espiritualidad de la cruz, es la espiritualidad de Cristo. Es la espiritualidad del Evangelio. No es nada otra cosa, sino lo mismo. Es vivir la espiritualidad del Evangelio de Jesucristo. Jesús nos dice allí, el que quiera seguirme y no renuncia a sí mismo, pues no puede seguirme. Hay que renunciar a ciertas cosas, a las comodidades
no de las propiedades, sino de cuando usted las pueda vivir como si, como dice el mismo Pablo, teniendo cosas como si lo tuviéramos, comprando como si no tuviéramos, y así sucesivamente. Es tratando de vivir una vida para los demás al servicio de Jesucristo en su iglesia. Por eso orar, una de las grandes obras de misericordia, orar por los pecadores, orar por los tristes, orar por la gente que tiene necesidades, orar por los enfermos, orar por el Papa, orar por la iglesia, por su obispo, por sus párrocos, por el sacerdote que los conoce, por orar por aquel sacerdote que me cae mal, orar por aquel sacerdote que está en pecado mortal, aquel sacerdote que tiene problemas legales, aquel sacerdote que está ancianito y abandonado, para orar por los sacerdotes, por los religiosos, por los obispos, cada uno con cada una, orar por aquella familia que perdió la fe, por aquel joven que reniega de Dios, orar por, ese es el sacrificio. Yo ofrezco el ayuno por estas personas, o por mi esposo, o por mi esposa, o por mis hijos, por mis nietos, por mi nuero, por mi yerno. Orar por esas personas, ofrecer el sacrificio. Mando a celebrar la Eucaristía, participo de la Eucaristía por esas situaciones. Es la espiritualidad, vivir para salvar el mundo, para salvar el mundo. Nos convertimos en extensión de la gracia de Dios, en los brazos, en los labios y en el corazón de Dios, por la salvación de Dios, de la humanidad. Qué interesante. Esta es digamos, como la primera expresión que encuentro. Por eso nos llama guerreros. ¿Qué es un guerrero? Una persona que lucha, que está en la jugada, que está en la boca del cañón, que está ahí, en la vanguardia, no en la retaguardia, ahí, está adelante, haciendo frente con Jesús, agarrados de Jesús, para salvación del mundo. Cuando ustedes vieron esta marcha de todos estos días y todos estos desórdenes que hay social, dígame, más allá si hay sufrimientos sociales en el país, claro que sí. Es una pobreza que viene de sí desde años, un desempleo de 10 años, desigualdad social desde años. Esto no es un problema de un presidente, un problema de un sistema que se impuso y que ustedes y yo lo permitimos y se impuso. Y no lo vamos a acabar tumbando presidente y poniendo otro, si mientras si no se cambia un sistema judicial, un sistema político, un sistema educacional. Todo está ensamblado en eso. Sino, por eso tenemos que unirnos como pueblo de Dios, pensar como pueblo de Dios, sin querer hacer que Colombia se convierta en una teocracia. No se trata de eso. Respetando la política, respetando la parte judicial, pero también la iglesia y el evangelio entran permeando esas estructuras. Y nuestra oración y nuestro trabajo es hacer que el Espíritu de Dios se haga presente a través de la sabiduría, a través de las determinaciones que estas personas tienen que tomar en favor de la sociedad. Un segundo elemento que vale la pena tocar, el Señor nos llama para que vivamos de su gracia, que vivamos de su gracia. Me llama la atención una parte que dice, hijo mío, hazle saber a mis hijos que ha llegado la hora en que todo el que esté fuera de la gracia de Dios sufrirá enormemente y caerá. La gracia aquí viene siendo el poder, la fortaleza para vivir en la vida. En la gracia aparecen, en el estudio de la gracia, hay una cierta división, digamos, tipologías de la gracia. La gracia en sí es el don de Dios a la persona, a la humanidad, a la iglesia. Que la gracia de Dios es Dios mismo en Jesús de Nazaret. Se nos da en Jesucristo, se nos da.
Pero esa gracia, ese Dios que se los entrega, cumple funciones por la fuerza del Espíritu Santo de diferente manera. El primero es la gracia santificante, que ya lo vamos a ver. Es la gracia que hace el Espíritu de Dios santificando al hombre, haciendo que el hombre se vuelva santo. Y entonces le va dando las capacidades, las características para que pueda vivir de esa gracia. La gracia santificante. No sé si ustedes se han dado cuenta, escuchado en la misa, en el momento de la consagración, sobre todo cuando usamos la plegaria eucarística, número dices, santifica, santifica, Señor, estos dones con la efusión de tu Santo Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Eso es santificar. La fuerza del Espíritu, la gracia santificante, santifica el pan y el vino y lo transforma en cuerpo y sangre de Cristo. La gracia santificante en la vida de la persona toma a la persona tal cual es, con todos sus bemoles, con todas sus variables, todas sus circunstancias, sus tendencias, sus pecados, y lo que hace es transformarlos. Como el pan y el vino son elementos nobles, pues fácilmente son transformados. A nosotros que tenemos la libertad, es más complicado, porque somos más resistentes a la acción del Espíritu Santo en nosotros. Esa es la primera tipología de la gracia santificante. La otra es la gracia de estado, que es ese don que Dios da, esa gracia que Dios da para capacitar a una persona para que cumpla una misión. Entonces, el caso de María, la capacitó para que fuera la madre de Jesús. A José para que fuera el padre adoptivo de Jesús. A Jesús mismo para que fuera el salvador del mundo y pudiera cumplir la misión del mundo. Y así los apóstoles tuvieron la capacidad de cumplir la misión. A Pedro para que fuera también apóstol y a la vez el príncipe de los apóstoles o el primero de los apóstoles para que fuera la piedra angular del colegio de los apóstoles. Y así, yo para que yo sea sacerdote y lo que yo diga y haga tenga validez sagrado y produzca efectivamente la gracia santificante para los demás, pues yo tengo que tener la gracia de estar. A mí me llaman a vivir en castidad, en obediencia, en virginidad de la mente y del corazón. Si la gracia de Dios no opera allí, yo no puedo hacer eso. O muchas veces, aunque está la gracia presente, a veces no soy suficiente obediente a esa gracia y a veces desconozco esa gracia. Y por eso terminamos haciendo cosas que no son, pues, coherentes con la misión para la cual el Señor nos ha capacitado. Le llama la gracia de estar ustedes como esposos, los que son casados, para poder soportarse el uno al otro, con todas las chocheritas y las peleas, pero siguen ahí en la boca del cañón, amándose, viviendo el matrimonio lo más, aguantándose el uno al otro, tratando de construir un futuro para ustedes mismos y su familia. Pues eso es lo que se llama la gracia de estar, el don de Dios para que usted pueda ser un esposo, el don de Dios para que usted pueda ser un esposo, una esposa, un padre de familia, eso, ser el don de Dios. Y de allí vivir la vida cristiana. Entonces la gracia es, porque la gracia, porque la gracia se convierte entonces en una fuerza para nosotros para seguir luchando. Si usted quiere hacer, por lo menos a veces cuando de aquí a la parroquia, cuando vienen a ser parte del movimiento, yo digo, prepárense. Dios les da la gracia para eso. No es fácil. Eso cuando es de eso por la noche, sobre todo cuando lo hacen a las 3 de la tarde, de las 11 a 3 de la mañana, es un sacrificio muy tenaz, incluso de 9 a 1, es un sacrificio bien tenaz, porque primero no es lo normal en una vida, en una persona. Segundo, son horarios de cansancio, de querer descansar, de dormir, de pasar bien, y están ustedes en este momento de velocidad. Ese es el sacrificio. Dios les da la capacidad para eso. Pero yo digo a las personas, vayan a misa primero, se cargan de Dios, de gracia de Dios,
para poder vivir ese apostolado, esa misión que Dios les ha pedido que oren por el mundo y por la iglesia. Así que la gracia se convierte en la fuerza de la esperanza para la supervivencia en este mundo. Porque si no tenemos la gracia no hay nada. La gracia es la fuerza que nos da confianza y esperanza. Nos impulsa por un mejor mañana, porque estamos agarrados a Dios. Recuerda esa frase de Jesús en el Evangelio hace 2 semanas atrás. Ustedes, yo soy la verdadera vid, dice Jesús. Ustedes los sarmientos, es decir, las ramitas. Si ustedes no están pegados a mí, moriremos. Sin mí, va a decir Jesús, no pueden hacer nada. La gracia es la vida de Dios, la fuerza de Dios, el poder de Dios en nosotros, en la vida de uno. Todos los buenos propósitos, las vocaciones, los ministerios, si no se viven de esa apertura a la gracia, si ese apostolado que ustedes están viviendo no lo viven desde la gracia, es muy complicado. A veces me preocupa cuando viene la gente a rezar el Getsemaní o la reparación, que uno, tanto a veces me pongo como medio chismosear y veo que la gente llega y uno es como, no ha habido la primera preparación personal. Es como si yo me llegara de la calle a hacer mercado o a hacer diligencias y yo llegara a la misa y me pusiera a celebrar la Eucaristía. No, pues tenaz, tenaz. O sea, yo no sé, sí lo me tocó alguna vez hacer así, pero fue una Eucaristía que para mí fue una tragedia. Yo tengo que prepararme. En oración, en silencio, para la lectura de saber, siempre. El rosario casi siempre. Procuro entrar en oración, porque lo que voy a celebrar es el misterio de Cristo. Y aún así, me siento a veces perdido en la Eucaristía. Porque no se trata de rollos. Ah, no, pues rollos yo un poco escribo un poco de cosas y ya. No. La idea es que cuando yo me comunico con el pueblo en la hora de la Eucaristía, es tratar de decir algo de lo que Dios quiere que yo le diga. Y para eso tengo que disponer mi alma, mi espíritu, para que Dios pueda actuar en mí. Por eso la gracia es de ahí que la oración es clave en ustedes, en nosotros, en toda la comunidad eclesial. La clave es la oración es la manera como yo entro en la óptica de Dios, en el espíritu de Dios. Y hay una frase que llama Jesús aquí en la tercera lección, dice, en la tercera mensaje, ustedes son valiosos para mí, hijos míos. Qué interesante. Somos valiosos. ¿Sabe por qué? San Pedro nos va a decir por allá, nosotros hemos sido rescatados a un precio muy alto, a muy alto. No hemos sido rescatados a precio de oro y plata, que ante Dios eso es basura. Hemos sido rescatados a precio de la sangre y de la sangre del Hijo de Dios, que se entregó, murió por mí. Y ese ha sido el precio de mi liberación, de mi redención, de mi salvación. Ese ha sido el precio del perdón por mis crímenes, por mis pecados, por mis taras y por las del mundo entero, por las de todos ustedes, por los creyentes y por los no creyentes, por los cristianos y por los que no son cristianos, por los ateos, por todo el mundo. Dios ha muerto, Jesús ha muerto por la humanidad, para alcanzarle a ellos parte de la victoria de Dios sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el mal, y hacerlos también merecedores de la gracia. Esa parte a veces con el egoísmo de uno a veces no lo alcanza a entender, pero el amor de Dios no es propiedad de ninguno de nosotros, ni mucho menos de ellos. Es para la humanidad. Por eso cuando vemos la figura en la tercera lección, esa figura del Cordero agonizante en la cruz, y que nos muestran los 12 caminos, que posiblemente son los caminos de las 12 tribus de Israel, aparece el rostro de Cristo,
agonizante, bañado en sangre, con angustia y pena, pero dándonos piropos, perdone que utilice el término, piropos, sí, hablándonos al corazón. Ustedes, hijos míos, son valiosos para mí, porque Él ya nos dijo lo que somos para Jesús. Jesús no nos llamó esclavos, Jesús no quiere borregos, Jesús no quiere nada de eso. Jesús quiere amigos. Y como Él es amigo de nosotros, Él se ofreció en amistad por nosotros. Fue Él que ofreció nosotros. Nosotros no lo hemos buscado a Él para ser amigos. Él fue el que se ofreció. Y ninguno es capaz de llegar a ser amigo de Dios, imposible. Pero es Él el que se ha bajado a nuestra condición y nos ha llamado a ser amigos. Yo sé que la salvación social en este día, en esa sociedad erótica, lo he dicho muchas veces aquí en la parroquia, la sociedad corrompida, erótica, erotizante, ya no nos pide, ya no podemos tener amigos. Los jóvenes de hoy día no saben qué son tener amigos. Les cuesta mucho los amigos. Confunden compañeros con amistades o confunden novios con amistades. Los amigos es un don de Dios, es la expresión más grande y más pura del amor. Porque yo puedo ser amigo de un hombre y no tiene nada que ver con la parte sexual. Y yo puedo conocer su condición sexual de ese hombre, él puede conocer mi condición sexual y nos respetamos, nos valoramos, nos apoyamos, nos hacemos el bien, nos apreciamos, nos podemos dar un abrazo, porque somos amigos. Por encima de las condiciones humanas está el don de la amistad, que es la expresión máxima del amor de Dios. Jesús nos llama a eso, amigos. Hay todo un reto por hacer. Por bien, Jesús nos llama, somos valiosos porque Él nos ha conquistado con su sangre. Él nos ha hecho sus amigos. Y porque somos amigos y porque somos valiosos, Él estableció un escenario donde nos pide hacerlo siempre y vivirlo con la misma alegría, con la misma pasión espiritual cada vez que lo hagamos. La cena, la Eucaristía. Recordemos, fíjate, que el Evangelio de Juan, los evangelios sobre todo el de Juan, es clave, porque cuando Jesús va a instituir la última cena, eh, y el lavatorio después permite que Juan se vaya, porque no era digno de ser parte de la institución de la Eucaristía. ¿Judas estaba ahí? Sí, claro. Pero recordemos que la manera como se celebraba la cena de Pascua de los judíos eran 7 copas, es decir, al final, en la última copa, así cuando estaban acabando la cena, fue que se instituyó la Eucaristía. Por eso Jesús manda a Judas a que hace las vueltas que tenían que hacer. El torcido, como decimos aquí en el lenguaje coloquial colombiano, fue a hacer su torcido. Y ahí sí es cuando Jesús instituye la cena, la Eucaristía. Y la Eucaristía solamente son los amigos. El que no se considera amigo de Jesús no puede ser parte de la cena del Señor, del banquete entre amigos. Así como cuando yo por lo menos para ofrecerle afecto a una persona, yo como se lo expreso, invitándola a comer, aunque sea un vaso de jugo. Lo invito a esto, lo invito a aquello. Cuando no tengo, pues no puedo hacer mucho más cosas. Pero o me invitan, la gente que me aprecia, me invitan a su casa a compartir una cena, un almuerzo, una comida, una merienda, un vaso de jugo, tinto, porque se comparte entre amigos. Por eso es la famosa propaganda de colombianos del café. Tomemos un tinto, seamos amigos, porque se comparte lo que se tiene, el tiempo, los afectos, las historias. Jesús quiere hacer eso con nosotros y los invita a eso, porque somos valiosos para Él. Y más aún, valiosos porque nos coloca una misión de ayudar a salvar la humanidad con el apostolado que Dios a ustedes y a mí, el Señor nos ha confiado. Él es la verdadera vid, nosotros los sarmientos. Él es
el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Y nosotros tenemos que aprender a ser parte de ese pueblo, como los ovejitas, obedientes a la voluntad de ese Dios. Los invito a que, conscientes de esa gracia que el Señor nos ha regalado, de ese don tan especial que Él ha querido llamarnos, a ser parte de este caminar. Ustedes son privilegiados porque Dios les dio las capacidades para eso. Yo admiro mucho de ustedes que hacen el Getsemaní, duermen un poquito y les toca por lo menos el viernes de reparación 7 horas rezando aquí, y si después siguen a la casa a trabajar más y al otro día la vida sigue común y corriente. Eso que se llama la gracia de Estado, un don que Dios le da para que usted pueda cumplir la misión que Dios a usted lo llamó. Y esa gracia se vive en el matrimonio, se vive en el sacerdocio, en la vida religiosa, en la vida soltera, para poder vivir nuestra vida de acuerdo al proyecto de Dios. Ahora los invito a que empecemos a mirar, ustedes que sé que utilizan el librito Minuto de Amor, o cualquier libro de estos, hoy día por internet, la vida de los santos. Mire, hagan ese ejercicio espiritual. Cojan el santo del día de los santos de semana y miren las características que Dios le dio a cada santo. Desde dónde lo llamó, el contexto desde donde Dios llama a la persona es clave. Es clave. El contexto donde Dios nos saca, nos llama, todo lo que concierne al ambiente en que Él después nos pone y la gracia que le da a esa persona. Y después vamos a ver que cada uno de estos hombres y mujeres, los santos, se van a conocer por una, por dos o hasta por tres carismas especiales que son dones de la gracia por la cual se santificaron. Unos fueron capaces en la humildad profunda, unos en la pobreza material y espiritual, unos en el martirio, en la fidelidad en el martirio físico, otros sufrieron el martirio espiritual, por lo menos como el Padre Pío de China, Santa Emma Galgani y otros tantos así. Otros tuvieron dones especiales que fueron la capacidad de prepararlos para ver al Señor de la Misericordia, como el caso de San Faustina, o los tres pastorcillos de Belén, de Fátima, que vieron la Virgen, a San Miguel, o la Virgen Bernardeta de Subirú, ahí en Lourdes, o la Medalla Milagrosa, allá en la Rue de Bac, en París, y así suceden. Esos otros 6 chicos que ahora son adultos en Medjugorje, que ven la Santísima Virgen, la han visto desde el año 81, la ven cada mes. Esos son dones, carismas especiales. El mismo Bernabé, que tiene este don de poder percibir la presencia de Dios y descubrir la voz de Dios que lo interpela. Esos son dones y carismas, producto de la gracia de Dios en uno. Y así vayan mirando cómo Dios a ustedes, de dónde los ha sacado, los contextos, las personas que han pasado por su vida y cómo usted llegó ahorita y cómo está ahorita. No se inventen nada, porque si se inventan están traicionando toda la dinámica de Dios. Traten de mirar cómo la gracia de Dios los está tocando y qué característica esa gracia está haciendo en usted. ¿Qué es aquello diferente del otro a nivel espiritual? Usted por lo menos veamos los curitas, los padrecitos. Todos celebramos la misa. De pronto alguno le pone una flor, otro le pone un grito, otro le pone un baile, alguna cosa. Eso no es lo importante. Es el estilo de nuestra personalidad, lo que hacemos y cómo lo hacemos. Es la característica primaria, como una persona puede percibir el carisma que cada sacerdote tiene. Así mismo es la vida personal de ustedes. Démosle gracias a Dios porque nos ha hecho partícipes de esta gracia. Nos ha llamado a ser sus hijos, a ser sus discípulos,
a trabajar con Él por la salvación del mundo. Les doy las gracias por tener la paciencia de escucharme, esta reflexión, este eco, que el primero que se los aplica soy yo. Y espero que lo vivan. Y bueno, pues como siempre digo, esto simplemente no es una academia, no es un curso académico, no es una clase ni nada por el estilo, no es una conferencia, es simplemente la meditación que yo mismo me hago frente a estos temas que siempre me causan curiosidad y por tanto me interpelan. Espero que a ustedes igualmente les suceda igual. Dios los bendiga a ustedes. Oren por nuestro país Colombia, por favor, por la paz. Ustedes saben que el mal se ha apoderado del país, y no solamente de la iglesia, de los curas, de las monjas, sino del gobierno, de los jóvenes, de los matrimonios, de los estudiantes, de los docentes. Todos estamos contaminados del mal, porque nos descuidamos cuando vivimos a espaldas de Dios. Por más que recemos, a veces nos volvemos simplemente rezanderos y se nos olvida ser discípulos del Señor. Jesús quiere discípulos orantes, capaces de transformar con la oración, con el apostolado y la vida práctica en la cotidianidad el mundo, empezando por nuestra propia historia. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. El Señor les bendiga, les guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Les mire benignamente y les conceda su paz, y el Señor les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.